Por favor, cierren lo que es micrófonos. No va a activar Todos usted su los cámara. micrófonos vayan cerrando, por favor. Vamos cerrando micrófonos. Listo. Recuerden que en la clase anterior vimos acerca de los ángulos, ¿no es cierto? Entre los ángulos que nosotros teníamos, los más importantes, ¿cuáles eran? Los complementarios, suplementarios, los ángulos consecutivos, los adyacentes y los opuestos por el vértice. Estos son ángulos que vamos nosotros a ir trabajando a medida que vayamos desarrollando los ejercicios. Entonces, es importante recordar esto, sí. Recuerden que los ángulos complementarios son aquellos que medían 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos que la suma me va a dar los 90 grados. Siempre que me den 90 grados, son ángulos complementarios. Luego tenemos ángulos suplementarios, cuando la suma de esos me da, en cambio, 180 grados. Luego tenemos los consecutivos, aquellos que tienen un vértice común y un mismo lado, ¿no es cierto? Luego los adyacentes, igual. A diferencia de los consecutivos, tienen un mismo vértice, un lado común, pero aquí me van a dar la suma de los dos 180. Acá no necesariamente en los consecutivos tienen que darme 180 grados. Y finalmente tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Ellos tienen un solo vértice para los dos ángulos. Por eso se denominan opuestos por el vértice, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 4 ángulos opuestos, los que podemos ir encontrándolo de manera sencilla cuando están ángulos cruzados con un mismo vértice. Todos ellos se denominan ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver ahora la parte que nos corresponde de esta clase. Algo que es importante es definir los conceptos geométricos, como por ejemplo, tenemos lo que son postulados, teoremas, lo que es una hipótesis, lo que es una tesis. Dice que el postulado en sí es una proposición, es algo que se da, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente puede ser afirmativo. Entonces, voy a habilitarles lo que corresponde el puntero para irles enseñando, ¿no? Dice es una proposición como un axioma, ¿cierto? Pero también se admite sin demostración. Eso es un postulado, ¿no? Se lo emplea generalmente en geometría. Por ejemplo, dice si en un plano, estas dos rectas paralelas se cortan por una línea transversal, la suma de sus ángulos internos formados es igual a 180. Y otro ejemplo dice, dos rectas no paralelas tienen un punto en común. Otro ejemplo puede ser cualquier figura geométrica puede moverse sin que cambie su forma y su tamaño. Entonces, es decir, que es una proposición, pero que no siempre puede ser evidente, ¿sí? Vamos al siguiente, el teorema. El teorema nos dice que en cambio es una proposición, y esto es importante, es lo que vamos a trabajar, ¿no? Dice que es una proposición que necesita demostración, ¿ya? Y la demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Entonces, para poder demostrar un teorema, yo tengo que aplicar una serie de conocimientos, una serie de razonamientos. Y esto me va a llegar a demostrar el teorema que me está diciendo. Entonces, ¿el teorema de qué consta? El teorema consta de dos partes principales. La primera es la hipótesis, que son las condiciones o datos del problema, y la segunda es la tesis, que es lo que se quiere llegar a demostrar. Dos partes importantes de un teorema, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Me dice la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Eso lo sabemos. La hipótesis, ¿no es cierto? El planteamiento de lo que me dan dice que ABC son ángulos interiores del triángulo ABC. Y la tesis me dice que demuestre que la suma de los tres ángulos me da 180 grados. Siempre nosotros tenemos que basarnos en la tesis, en lo que nos está pidiendo que encontremos. Esto es muy importante, ¿no? Nos da el teorema, nos da la hipótesis, pero la tesis es lo que tengo que llegar a demostrar. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a ir analizando en los ejercicios. Ustedes en el libro tienen algunos teoremas, ¿sí? He tomado los principales para que podamos analizar y ver cómo nosotros demostramos un teorema. El primer teorema que ustedes también tienen en el libro es este, dice los ángulos opuestos, sí, ángulos opuestos por el vértice son congruentes, ¿cierto? Vamos a demostrar estos ángulos
opuestos, ¿sí? Por el vértice son congruentes o similares, quiere decir, ¿no? Congruencia es lo mismo que similitud. Entonces, cuando nosotros vamos a demostrar esto, tenemos que tomar en cuenta qué datos encontramos en el ejercicio. Fíjense ustedes que tenemos aquí 4 ángulos. Entonces, vamos a la demostración. Siempre toda demostración tiene que tener un porqué, ¿sí? No simplemente ponemos por poner, sino que tenemos que saber analizar de dónde sacamos o una ecuación o un dato que nos da, de dónde obtenemos, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, si nosotros vamos a la gráfica, dice la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, ¿a qué es igual? Me dice que en este caso es igual a 180 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Aquí está la razón. Son ángulos suplementarios. Vamos al siguiente. Dice la medida del ángulo 2 más del ángulo 3, ¿sí? Estos dos ángulos, dice, ¿no es cierto? También me da 180 grados por la misma razón que son suplementarios. Aquí establecemos dos ecuaciones. Con estas dos ecuaciones que hemos establecido, vamos a hacer la propiedad, dice, de igualar, ¿no es cierto?, las ecuaciones, que también se llama como propiedad transitiva. Igualamos las ecuaciones, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué nos dice. Dice lo siguiente. En la hipótesis nosotros nos dan como datos, me dice que el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice y que el ángulo 2 y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces, si yo digo que estos dos ángulos son opuestos por el vértice, voy a reemplazar en el ángulo 1 por el ángulo 3 o también el ángulo 3 por el ángulo 1 en la ecuación número 3, en donde está la igualdad, ¿no es cierto? Aquí al reemplazar, ¿qué va a pasar? Si yo reemplazo al ángulo 3 por el ángulo 1, se va a eliminar, ¿cierto? Mejor dicho, el ángulo 2 que me queda aquí, ¿no es cierto? El ángulo 2 se va a eliminar y ¿qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar el ángulo 1 es igual al ángulo 3. Entonces, cuando nosotros llegamos a demostrar, porque me dice demuestre que estos ángulos son congruentes o son opuestos por el vértice, cuando llegamos a esta parte a demostrar el teorema, está terminado el ejercicio ahí. Entonces, siempre es importante que nosotros analicemos en el ejercicio qué datos nos dan, qué me pide y hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Similar a lo que nosotros estábamos haciendo en la parte de identidades que teníamos que demostrar hasta llegar al resultado. Entonces, lo mismo es aquí. Podemos plantear ecuaciones, podemos plantear teoremas, postulados, pero es importante que nosotros lleguemos a demostrar la tesis, ¿sí? Esta tesis nos dan en todos los problemas y esta tesis nos pide a nosotros demostrar. Por lo tanto, es importante que nosotros apliquemos el proceso correspondiente para poder encontrar la tesis, ¿sí? ¿Qué es un postulado? Dice, el postulado dice, si dos rectas paralelas son cortadas, ¿no es cierto?, por una transversal, la suma de las medidas de los ángulos. Aquí son dos rectas paralelas, cortadas por una línea transversal. Dice la suma de las medidas de los ángulos interiores, o sea, estos ángulos, ¿cierto? El ángulo 1, 3, 2, 4, que se encuentran al mismo lado de esta transversal es igual a 180 grados. En este caso, me dice que el ángulo 1 más el ángulo 3 es igual a 180. El ángulo 2 con el ángulo 4 es igual a 180. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que las rectas son paralelas y F es una línea transversal. Por lo tanto, nos dice aquí que esto es algo ya comprobado que la suma de estos dos ángulos va a ser 180. Esto pueden ya luego ir aplicando en ejercicios, ¿no? Es una indicación de cómo nosotros vamos a ir determinando ciertos teoremas, como se podría decir hasta cierto caso como fórmulas que se aplican en determinados ejercicios. Aquí tenemos otro postulado. Dice, cada línea transversal corta dos rectas que no sean paralelas. En este caso, no sean paralelas. La suma de los ángulos internos será diferente, en cambio, 180 grados. Entonces aquí me dice que AB no es una recta paralela con CD, ¿cierto? Como en el caso que teníamos en el postulado 1. Aquí no son rectas paralelas, pero también están cortadas por una recta secante. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que estos dos ángulos, la suma de los ángulos, ¿no es cierto? El ángulo, por ejemplo, el ángulo 1 más el ángulo 2,
no me da 180, ni tampoco el ángulo 3 con el ángulo 4 me va a dar 180 grados. Repito, todos estos postulados luego aplicamos en ejercicios, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que cuando nosotros nos dan un teorema que luego vamos a ver en los ejercicios, es necesario ir determinando cómo obtenerlo hasta poder llegar a la comprobación de la tesis, ¿sí? La tesis es lo que me pide llegar al resultado final, ¿no? De aquí, de esta primera, ¿alguna pregunta de este teorema? Habilitaran cámaras, chicos, porque les veo con cámaras cerradas algunos. Fabi, Sí, le escucho. ¿qué significa esa M? M es la medida, ¿sí? Significa la Y es, medida del ángulo 1, por ejemplo. Se lee así, medida del ángulo 1. ya, gracias. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué no hizo demostración en el postulado 1? Porque este postulado solamente es una, como decirnos cuando nos daba las identidades, ¿no es cierto? Es una fórmula que nos da ya para aplicar en los ejercicios, ¿sí? Como lo aplicábamos, ¿se acuerdan? En identidades. Por eso no le aplica el proceso, sino nos da directamente ya aquí el resultado. Por eso no nos da tampoco tesis, ¿sí? ¿Ya alguna otra pregunta? Ya, vamos a pasar al siguiente teorema. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice, vamos a ver, aquí nos está dando ya una tesis. Cuando ya nos da una tesis, ahí nos pide que demostremos, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos ya nosotros tesis, está pidiendo demostración. ¿Qué nos dice aquí? Los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes formado por dos rectas que se cortan por una transversal son semejantes, son congruentes, nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis, siempre vamos a la hipótesis porque en la hipótesis nosotros encontramos un dato importante. Fíjense aquí, nos dice que el segmento AB, ¿no es cierto? Es paralelo, esta línea significa paralela con CD, ¿sí? Y nos dice que estas líneas paralelas, ¿no es cierto?, están cortadas por una línea transversal, esta línea de aquí, EF, ¿ya? Los ángulos internos están aquí. Entonces, ¿qué me dice que demuestre? Me dice que demuestre que el ángulo 1 es igual o congruente al ángulo 4. Entonces, vamos a partir de la primera que nos dice ángulos suplementarios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el ángulo 1 más el ángulo 3 me da 180 grados, ¿sí? La suma de dos ángulos internos forma un ángulo llano, que en este caso va a ser 180 o ángulo suplementario. Luego tenemos otro ejemplo, tenemos el ángulo 3 más el ángulo 4, ¿no es cierto? Nos da igual a 180 grados. ¿Por qué nos dice esto? Aplicando lo que tenemos aquí en el postulado que leímos en el anterior, postulado 1. Igualamos las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces yo tengo el ángulo 1 más el ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 3 más el ángulo 4. Se simplifican el ángulo 3 y me queda que el ángulo 1 es igual al ángulo 4. Esta expresión LQD significa lo que queríamos demostrar, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros que tomar en cuenta que para poder establecer, por ejemplo, estas ecuaciones, yo tengo que ver, y esto es importante, en dónde se encuentran involucrados los ángulos 1 y 4. Por ejemplo, en la primera está involucrado aquí. En la segunda está involucrado acá, ¿sí? Entonces, cuando yo igualo ecuaciones, se va a eliminar en este caso el ángulo 3. Y ahí llego a comprobar que estos ángulos son iguales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de coger estos dos ángulos, el ángulo 3 y el ángulo 4, cogería, por poner un ejemplo, digo, la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 3, ¿ya? No voy a llegar nunca a comprobar la tesis, ¿no es cierto? Porque en la tesis me dice, compruebe que estos ángulos son iguales. Y aquí no estaría involucrado uno de los ángulos, si tomarían el ángulo 2 y el ángulo 3. Entonces siempre es importante tratar, como en las identidades, ¿se acuerdan? Teníamos que tratar de llegar a reemplazar datos de tal manera que obtengamos el resultado. Lo mismo es aquí. Tenemos que llegar a reemplazar valor, a formar ecuaciones hasta llegar a obtener el resultado que me pide. Y aquí obtenemos ya simplificado la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4, ¿ok? ¿Alguna pregunta de este teorema?
Fabi, y Sí, por eso no le ¿por qué pone 3 el ángulo más 2. 4 es igual a Dígame, 180? Gabriel, escucho. Ajá, sí, Gabriel Proaño va pro primero, dígame. Y por eso es que no le pone el ángulo 2, ¿verdad? Exacto, porque fíjense en aquí, no me pide que el ángulo 1 sea igual al ángulo 2, por eso no le tomo en cuenta aquí al ángulo 2, le tomo en cuenta qué ángulos, al ángulo 1 y 3 y al ángulo 3 y 4, porque aquí están involucrados dentro de lo que voy a encontrar la tesis, ¿sí? Cuando Ya, yo igualo, claro. cuando yo igualo ecuaciones, ahí se va a eliminar el ángulo 3. Y me va a quedar solamente el ángulo 1 es igual al ángulo 4, que es lo que me pide la tesis. A esto tengo que llegar siempre. Siempre tienen que llegar a comprobar esta tesis. Es igual que las identidades. Siempre tienen que llegar a comprobar el resultado de lo que les estaba dando al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más habló por ahí? Ay, ya no, gracias. Sí, profe, ¿puede volver a repetir por qué el ángulo 3 es igual, o sea, más el ángulo 4 da 180? Ya, aquí nos dice, verán, el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados, ¿no es cierto? Y aquí en el lado derecho me dice postulado 1. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio este postulado? Aquí tenemos, fíjense, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije similar a una fórmula que ya nos está dando, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hago es tomar esta fórmula y aplicarlo en este teorema. Lo reemplazo acá, lo pongo en esta ecuación y de ahí sí puedo igualar. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta de este teorema? Ya, avancemos. Vamos al siguiente teorema. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Fíjense, nos da hipótesis, nos da tesis, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la hipótesis? Dice que las dos rectas son paralelas. Esto es importante, ¿sí? Fabi, Sí, le escucho. perdón, que se me fue el internet y ahorita me puedo volver a conectar. ¿Puede explicar el primer teorema, porfa? ¿Cuál? ¿El teorema del que estaba antes de este? Sí, No importa, ese ya les mando la grabación, sí. bueno, perfecto. Ahí en la grabación ya puede escucharle tranquilamente. Lo que pasa es que como tenemos algunos teoremas, no me puedo nuevamente retornar por el tiempo, ¿sí? Ya, Fabi. Ya. Aquí fíjese, nosotros tenemos AB paralela a CD. ¿Estamos? Y la recta que le corta, en este caso, es la recta que va a formar estos ángulos. Tenemos en la parte superior 4 ángulos, en la parte inferior tenemos, en la parte de abajo tenemos otros 4 ángulos. ¿Qué me dice la tesis? Siempre tengo que basarme en la tesis. ¿Qué me pide la tesis? Dice que demuestre que el ángulo 2 es igual o congruente al ángulo 7. ¿Ya? Aquí está el ángulo 2, aquí está el ángulo 7. ¿Ya? Dice que compruebe que estos dos ángulos son congruentes. Entonces ponemos, después de la tesis, después de la hipótesis, viene la tesis y después de la tesis viene la demostración. En la demostración vamos a ver qué nomás encontramos aquí. Y aquí es importante ir aplicando lo que nosotros veamos teniendo ya conocimientos previos. Entonces, fíjense, me dice, el ángulo 3 es igual al ángulo 6. La razón son ángulos internos, alternos e internos. Vemos 3 con 6, cuando están en rectas paralelas cortadas por una secante, son alternos e internos y son iguales. La siguiente, el ángulo 3 es igual al ángulo 2, ¿no es cierto? Fíjense en estos dos ángulos. Son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Luego, ¿cuál tenemos? El ángulo 6 es igual al ángulo 7. También por la misma razón. Son opuestos por el vértice. Y luego me dice, al igualar, ¿no es cierto? En este caso, tomamos en cuenta, dice que el ángulo 2 va a ser congruente con el ángulo 7 cuando tomamos en cuenta las ecuaciones y vamos igualando. Entonces, en este caso, vamos igualando las dos primeras. El ángulo 3, ¿no es cierto? Dice que es 6, ¿sí? Entonces, al reemplazar, ¿qué me quedaría? 6 y 2. Igualamos estos dos ángulos, me quedaría el ángulo 2 y el ángulo 6. Y luego tendríamos que el ángulo 6 lo igualamos con la primera y me quedaría que el ángulo 2 es igual al ángulo 7, reemplazando los valores. Entonces, llegamos a comprobar esta tesis. La tesis me dice que el ángulo 2 es igual al ángulo 7. Aquí no tuve que aplicar ninguna ecuación. Lo único que tuve que hacer es un análisis de cada ángulo para determinar la igualdad. Y el momento que determino la igualdad, termina el ejercicio. Cuando ya llego a comprobar la tesis, termina el ejercicio, ¿sí?
En el C, en cambio, ahora me pide que compruebe que el ángulo 1 es igual o congruente al ángulo 5. Aquí voy a aplicar ya ecuaciones. Dice, la medida del ángulo 1 más del ángulo 2 me da igual a ¿cuánto? A 180 grados. La razón, ángulos suplementarios. Luego, toma la medida del ángulo 5 con el 7 igual a 180. La razón, ángulos suplementarios, ¿cierto? Vamos a la siguiente que me dice el ángulo 2 es igual al ángulo 7 de lo que saqué en el anterior ejercicio por ser ángulos alternos de externos. Y estos datos de aquí le reemplazo en la ecuación. Entonces, si me dice que estos dos son iguales, ¿no es cierto? El ángulo 2 y el ángulo 7 son iguales, se simplifican y me queda que el ángulo 1 es igual al ángulo 5. Entonces, es lo que queríamos nosotros llegar a demostrar de la tesis. Fíjense igual en las ecuaciones. En la ecuación 1 y 2, lo que voy tomando en cuenta siempre que son los valores de los ángulos que me pide encontrar específicamente en la tesis, ¿no es cierto? Aquí está involucrado el ángulo 1 y aquí está involucrado el ángulo 5. Lo único que tengo que comprobar es que se puede eliminar estos dos ángulos para que estos dos sean iguales. Entonces, como yo ya obtuve en el ejercicio anterior que los dos ángulos, ¿no es cierto? En este caso son ángulos alternos externos, lo que significa que son iguales, simplifico los dos ángulos y me queda el resultado final que corresponde a lo que me está preguntando en la tesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Es necesario poner lo que está al lado de la demostración que dice suma de ángulos suplementarios, Sí, etcétera? eso tienen que ponerle en cada demostración, porque ahí indica de dónde está sacando, cómo está Ya. argumentando usted ese proceso, ¿sí? Entonces siempre es importante, ya vamos a ver en los ejercicios que les voy a indicar, ahí ustedes tienen que ir argumentando paso a paso de dónde sacó, ¿sí? Porque esto es una demostración. Y en toda demostración de teoremas siempre tiene que haber la parte de la justificación, hasta llegar a esta expresión, lo que queremos demostrar. ¿Estamos claros? Ya, vamos con el siguiente teorema. Fíjense en este, dice, bisectrices trazadas a dos ángulos suplementarios son perpendiculares entre sí, ¿cierto? ¿Qué era una bisectriz? Era aquella que formaba una recta que formaba dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí tengo la primera bisectriz, que es X, la segunda bisectriz, que es Y, ¿ya? ¿Qué me dice? Las bisectrices trazadas a dos ángulos suplementarios son perpendiculares. O sea, este con este van a formarme un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ya. ¿Qué me da en la hipótesis? Me da como dato, me dice, ¿Cuál va a formar ángulo de 90 grados, perdón? no le escuché, ¿qué me dijo? ¿Cuál va a formar un ángulo Este. de 90 grados? Todo este que le estoy marcando aquí, desde el ángulo, sería el ángulo Y o X. Este ángulo va a formar 90 grados, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Este significa ángulo, ¿no? Dice el ángulo A o C y el ángulo C o B. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el ángulo A o C? Es este de aquí que les estoy marcando, ¿no es cierto? Dice este ángulo, todo este ángulo de aquí, ¿cierto? Y también dice en la hipótesis que todo este ángulo de acá son ángulos suplementarios, ¿sí? Entonces, ese es un dato que ya me dan ellos, ¿sí? En el problema, en el planteamiento del teorema. ¿Qué más me dice? Que OX es una bisectriz de este ángulo y también me dice que OY es la otra bisectriz de este ángulo, ¿sí? En la tesis vamos a demostrar. ¿Qué me dice en la tesis? Dice que demuestre que OY, el segmento Y, este de aquí, es perpendicular a OX. Esto me dice que demuestre, ¿no es cierto? Entonces yo voy a comprobar ese proceso. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Dice 2 veces la medida del ángulo 1. Fíjense aquí, 2 veces la medida de este ángulo, más 2 veces la medida de este ángulo. O sea, todo esto me va a dar ¿cuánto? 180 grados, porque es un ángulo llano y también es un ángulo, la suma de dos ángulos que son ángulos suplementarios. Esa es la razón. Luego, ¿qué me dice? Dice, como tenemos aquí 2 veces, ¿no es cierto?
Si saco aquí, separándole al 2 o sacando factor común, ¿qué me va a quedar? Medida del ángulo 1 más del ángulo 2 va a ser igual a 180 sobre 2, me va a dar a 90 grados, ¿no es cierto? Aquí me dice dividiendo la proposición 1 para 2, ¿cierto? Esta proposición divido para 2 y me sale este valor. Luego, ¿qué tenemos? Dice la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, ¿no es cierto? Es igual a la medida del ángulo X o Y. Entonces vamos a ver aquí en la gráfica. ¿Sí? Este ángulo X o Y equivale a la medida del ángulo 1 más del ángulo 2, ¿cierto? Por lo tanto, si vale 90 grados, yo llego a comprobar que OY es perpendicular a OX, ¿sí? Y esto es lo que queríamos nosotros llegar a demostrar. Entonces, un teorema, una demostración de una tesis puede ser corta o puede ser larga, dependiendo los datos que tenemos en la hipótesis, ¿no es cierto? Para poder llegar a comprobar la tesis. ¿Alguna pregunta de este teorema? ¿Está claro? Habilitarán cámaras, por favor, No. chicos. Habiliten Profe. cámaras de algunos que están apagadas No, cámaras. profe, Dígame. profe. No entendí este ejercicio, el de ahorita. Ya, le Sí, vuelvo a yo. indicar esta parte, ¿no? Dice, Sí, 2 profe. veces la medida del ángulo 1, ¿no es cierto? Tienen que ir viendo en el gráfico, ¿no? 2 veces la medida del ángulo 1 más 2 veces la medida del ángulo 2. Todo esto me da 180. ¿Sí está claro hasta aquí, no es cierto? Porque son ángulos suplementarios. Luego, ¿qué hace? Toda esta expresión que tiene aquí, le divide para 2. Para simplificar los valores del número 2 y dividir 180 para 2 me queda 90, ¿sí? Entonces lo que hago es de esta expresión de aquí, divido para 2 y me sale esta expresión. Luego voy acá, en la misma gráfica, ¿qué me dice? En este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, el ángulo Y o X, está formado por dos ángulos. ¿Cuáles son? El ángulo 1 más el ángulo 2. Entonces pongo el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo Y o X o X o Y, ¿cierto? Y por lo tanto, como el ángulo 1 y el ángulo 2 valen 90 grados en el anterior, yo reemplazo y digo, en vez de poner 1 más 2, pongo 90 grados es igual a X o Y. Y si este ángulo de aquí mide 90 grados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un ángulo ya mide 90 grados? Sus rectas son perpendiculares. Ahí llego a demostrar que las dos rectas, porque miden 90 grados de este ángulo, son perpendiculares. ¿Ahí quedó claro? ¿Quién me preguntó ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe, pero la primera expresión, ¿cómo le sacó a la primera? A la primera, esta de aquí. Sí. Solamente tomando en cuenta en base a lo que me dice en la gráfica, ¿no es cierto? En la gráfica, ¿qué interpretamos nosotros? Que todo este ángulo de aquí va a ser 180. Eso sí está Ujú. claro, ¿cierto? Sí. Ya, como vale 180 grados, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué ángulos intervienen para esta suma de 180? Interviene dos veces de este ángulo, que es el ángulo 1, ¿no es cierto? Más dos veces de este ángulo, que es el ángulo 2. Al sumar estos, obtengo el valor que me da de 180. Ahí saco esta ecuación. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Gracias. Y en el número 4 que dice oye, Oye, ajá, y una T invertida, ¿qué significa la T invertida? esa T invertida significa perpendicular. Perpendicular. Este Ya, símbolo que tienen gracias. aquí significa perpendicular. ¿Sí? ¿Y cuándo era perpendicular? Cuando el ángulo mide 90 grados. Y la tesis que me decía, demuestre que el segmento o la bisectriz OY es perpendicular, inclusive le ponen paréntesis, perpendicular a OX. ¿Sí? Ya, avancemos. En los ejercicios, ustedes tienen, aquí les he puesto los pares, ustedes van a hacer los impares. Dice demostrar los siguientes teoremas, ¿no es cierto? Ahí les va a dar la gráfica, les va a dar la hipótesis y la tesis. En base a eso, ustedes parten para el análisis de los ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice en la hipótesis? Me dice que el segmento MP, segmento es una línea, ¿no?
este segmento MP dice que es igual a MN, ¿ya? Y también les dice que el segmento QP, ¿cierto? Esta línea que estoy marcando aquí, QP, es igual a RN, ¿ya? Esto está en la hipótesis. Es un dato que me dan, ¿cierto? Es como tome en cuenta esto para que pueda llegar a comprobar su tesis. ¿Qué dice la tesis? Dice que MQ es igual a MR, ¿no es cierto? En el gráfico nosotros podemos observar que sí son iguales, pero ahora me dice demuestre. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de la hipótesis, ¿no es cierto? MP es igual a MN, por hipótesis. Vamos a la siguiente, ¿qué me dice? Este segmento que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? MP está abarcando dos segmentos que son MQ y PQ, ¿no es cierto? Por eso pongo MP, reemplazo en vez de poner MP, pongo los dos segmentos que me va a dar MP. Luego MN, voy a la MN, igual reemplazo por los dos valores que me da aquí, MR y RN. Entonces aquí tengo reemplazado, en vez de poner MN, ¿qué pongo? MR más RN, ¿sí? Suma de segmentos al reemplazar en el dato. ¿Sí? Vamos al siguiente. En la hipótesis me decía también que RN es igual a PQ o QP, ¿no es cierto? Y este de aquí, ¿no es cierto? Vamos a utilizarlo, ¿sí? Para reemplazar en esta ecuación. Entonces, en vez de poner, ¿no es cierto? PQ, escribo en la misma ecuación 2, RN. Entonces pongo RN es igual a PQ, entonces ya no pongo PQ, sino pongo RN, RN. Entonces de estos, al simplificar, ¿qué me va a quedar? MQ es igual a MR. Y es lo que queríamos llegar a demostrar. Entonces, voy aplicando los procesos, voy utilizando lo que me va dando de datos y voy llegando a establecer lo que me está pidiendo en este caso. ¿Sí? Entonces, en todos los problemas ustedes tienen que ir aplicando el mismo proceso de demostración. ¿Sí? El por qué, justificar el por qué. En el lado izquierdo van se podría decir, las operaciones, las expresiones, y en el lado derecho van el por qué. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Sí quedó claro? Ujú. Ya, vamos con la Eh, siguiente. A ver, Oye, dígame. Javi, Adri. quería preguntarle algo Ujú. que no es de este ejercicio, pero que dice que es del ejercicio 1. ¿Nos podría explicar qué es coplanares? Coplanares que tienen la misma dimensión, se le expresa de esa manera, ¿sí? Que tienen la misma Mm, longitud y medida. Eso es como coplanares, que están dentro de un mismo plano, ¿sí? ya, y no tienen el mismo ángulo. En el ángulo, déjeme verle en el ejercicio. ¿Cuál me dijo que era el ejercicio 1, no? Ujú. Ya, espérame un momento, ya le veo ya. No, a ver, ahí. Dice, demuestre que O, A, B, C y D, dice, ¿no es cierto? Son coplanares. Eso es dentro de la hipótesis, ¿no? Porque en la tesis nos pide demostrar los ángulos. Sí, en este caso son iguales. Todos los ángulos que tienen ahí tienen la misma abertura, ¿no? Y coplanares quiere decir que están dentro del mismo plano, ¿sí? Que Ya, pertenecen a un mismo vértice, ¿ok? ya, gracias. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, el número 4. Los puntos que tenemos aquí, ¿cierto? De este triángulo, los puntos D y E pertenecen a estos segmentos, AC y BC, ¿cierto? Del triángulo ABC como se muestra en la figura.
¿Qué me da como datos en la hipótesis? Me dice que el ángulo BAC. ¿Cuál es el ángulo BAC? Este que les voy marcando, ¿no? Dice el ángulo, dice BAC, ¿ya? Todo este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Todo este ángulo de aquí dice que es igual al ángulo ABC. ABC, a todo este ángulo de acá, ¿no es cierto? Son ángulos iguales. Todos estos son ángulos iguales. ¿Qué más me dice en la hipótesis? Me dice que el ángulo CAE, este segmento, esta parte de este ángulo, ¿no es cierto? Sí, dice que es igual a CBD, a este de acá. Entonces, en base a estos datos me dice que demuestra en la tesis que el ángulo EAB, ¿cierto? Que el ángulo EAB, que este de aquí, demuestre que es igual al ángulo DBA, a este de acá, que les estoy marcando. Ya, eso me dice que demuestra, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar. Dice que el ángulo A, todo el ángulo A, todo este ángulo, es igual a la suma de los ángulos que tengo aquí, al primer ángulo y el segundo ángulo, ¿sí? CAE más DAB. Luego, el ángulo B, ¿a qué es igual? Todo el ángulo B es igual a la suma de estos ángulos, al ángulo CBD y DBA, estos dos de aquí, ¿ya? Entonces ahí tenemos por qué son ángulos consecutivos, ¿sí? Recuerden que los ángulos consecutivos son un ángulo seguido a continuación del otro. Entonces, yo voy a obtener, dice en la hipótesis, decía que los dos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces, si yo igualo estas ecuaciones, las dos ecuaciones que tengo, la ecuación 1 y la ecuación 2, voy a tener que el ángulo A es igual al ángulo B en este triángulo, porque son los ángulos agudos iguales del triángulo, ¿ya? Tienen la misma medida. Entonces, vamos a igualar las ecuaciones y reemplazar los valores de cada ecuación. En vez de A pongo toda esta expresión, en vez de B pongo toda esta expresión, y luego voy a reemplazar lo que tenía en la hipótesis, en donde dice CAE es igual a CBD. Entonces, reemplazo, simplifico los dos y obtengo la hipótesis, la tesis, perdón, lo que me pedía, que demuestre que el ángulo EAB es igual al ángulo DBA. Y ahí está lo que queríamos nosotros demostrar. Entonces apliqué dos ecuaciones, ¿no es cierto? Apliqué una parte de la hipótesis, ¿sí? Igualé los ángulos porque son ángulos iguales del triángulo. Reemplacé por ecuaciones, sustituí por la hipótesis y llegué al resultado. Ese es el proceso que apliqué para este ejercicio, ¿sí? No es que ustedes tengan que hacer un proceso extremadamente largo, ¿no? Sino que tienen que ir haciendo un análisis de cada uno de los ejercicios para poder llegar a comprobar. Siempre recuerden que es importante comprobar la tesis, ¿sí? Cuando yo ya compruebo la tesis, ahí está acabado el ejercicio, ¿ok? Caso contrario, debo seguir haciéndolo hasta llegar a comprobar esa tesis que me está pidiendo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Vamos con el siguiente. Espera. ¿Por qué el ángulo A es igual a CAE más EAB? En el ángulo A, porque el ángulo A está formado por dos ángulos internos. ¿Sí lo observa? El primero es el CAE, que es el que está marcándole en este momento, y el segundo es el que está marcándole como EAB, que es el que está bajito. ¿Sí? Entonces, cuando sumo estos dos ángulos, ¿a qué me va a dar igual? A todo el ángulo A. ¿Ya? Listo. Avancemos. En este de aquí, en el 6, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué me dice? Me dice que QR, ¿cierto? Este símbolo era perpendicular o mide 90 grados, ¿cierto? QR está aquí, es perpendicular a PQ. Y dice que el ángulo 1 es complementario del ángulo 2. Quiere decir que van a medir la suma de los dos 90 grados. ¿Sí? Eso es complementario. La suma de los dos ángulos me da 90 grados. Entonces vamos a demostrar, en la tesis me dice que demuestre que el ángulo 4 es igual al ángulo 2. Que el ángulo 4 es igual al ángulo 2, ¿cierto? Eso me pide demostrar. Entonces, partimos de la hipótesis. Me dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados por la hipótesis y también porque son ángulos complementarios. Luego vamos al siguiente. Dice que el ángulo 1 más el ángulo 4, ¿no es cierto? La suma de los dos me va a dar 90 grados. Si ustedes observan, este es un triángulo rectángulo,
¿sí? Y si aquí mide 90 grados, ¿cierto? Necesariamente dice que la suma de todo triángulo rectángulo va a ser 180 grados de los ángulos internos. Por lo tanto, los otros dos ángulos sumados también me van a dar 90 grados, ¿sí? Entonces, yo pongo el ángulo 1 más el ángulo 4 es igual a 90 grados por ser ángulos internos de este triángulo, ¿sí? Y porque al sumar más 90 que tengo en el ángulo 2 y 3 me va a dar 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tengo estas dos ecuaciones, ¿sí? Lo que hago es igualarlas. Igualo las dos ecuaciones, simplifico el ángulo 1 y me queda como resultado el ángulo 2 es igual al ángulo 4. Y esto es lo que queríamos demostrar, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ya, avancemos en el siguiente, ¿no? Aquí tenemos un poco más largo el proceso porque emplean unas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Dice que el ángulo, que el segmento AB con el segmento CD se intersectan en un punto llamado E. Estos dos segmentos se cruzan y se intersectan en este punto. Dice que el ángulo A es el complemento del ángulo AEC. AEC es de este ángulo, ¿cierto? Entonces quiere decir que es el complemento de este ángulo. Y también me dice que el ángulo B es el complemento del ángulo DEB, ¿sí? Entonces vamos a la demostración, a la tesis. Me dice que demuestre que el ángulo C es igual al ángulo D, que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? En la gráfica se ve que son iguales porque miden el mismo valor, 90 grados, ¿sí? Ahí está marcado este puntito, esta expresión de este cuadradito significa 90 grados, ¿no? Pero me dice demuestre. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear ecuaciones. Entonces yo digo que el ángulo A más el ángulo C más este ángulo que es el ángulo AEC, todos estos ángulos internos me va a dar 180 grados, ¿no es cierto? Que es también la suma de ángulos suplementarios, ¿no es cierto? Luego tenemos que el ángulo B más el ángulo D más el ángulo BD, todos estos tres ángulos también me va a dar 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice ahora? Nos dice que al igualar las dos ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a reemplazar, ¿no es cierto? En uno de estos voy a aplicar este proceso que dice que AS es igual a BED. ¿Cuál es AS? Es este de aquí, este ángulo de aquí, es igual a BED por ser ángulos opuestos por el vértice. Estos dos ángulos son iguales porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplazo estos dos en la ecuación 3, en la que tenía en la anterior, me va a quedar esta expresión. A más C es igual a B más D. Pero todavía no está comprobada la tesis, ¿no es cierto? Porque debo llegar a que el ángulo C es igual al ángulo D. Aquí todavía falta sustituir, ¿no es cierto? Vamos avanzando, pero fíjense en que aquí yo ya tengo el A y tengo incluido el D, ¿ya? El C, perdón, el C y el D, ¿sí? Entonces, necesito ver la manera de llegar a la tesis. Seguimos analizando en el ejercicio. ¿Qué me dice? Dice ángulos complementarios del ángulo A más del ángulo AEC, ¿cierto? El ángulo A más el ángulo AEC, la suma de estos dos ángulos me da 90 grados en este triángulo. Y también me dice que el ángulo B más el ángulo BED, ¿no es cierto? Estos dos ángulos también me va a dar 90 grados, porque son ángulos complementarios. Igual estas ecuaciones, igual, aquí aplico lo mismo, ¿no? Que el ángulo AEC es igual al ángulo BED por opuestos por el vértice, como hice en el anterior. Y voy a simplificar y llego a esta expresión, que el ángulo A es igual al ángulo B. Finalmente, para poder obtener ya el resultado de la tesis, entonces yo digo que el ángulo en la que tenía en el número 6, ¿no es cierto? Decía que el ángulo A más el ángulo C es igual al ángulo B más el ángulo D. Ahora digo lo mismo, pero voy a reemplazar, ¿no es cierto?, el ángulo A y el ángulo B de lo que obtuve que son iguales. Y al obtener este proceso, voy a sacar el resultado final. Entonces me dice que el ángulo C es igual al ángulo D. Y esto es lo que nosotros queríamos llegar a demostrar, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí van aplicando ecuaciones, voy formando ecuaciones, ¿no?
para ir reduciendo expresiones y ir sacando el resultado final que me pide siempre llegar a comprobar lo que me da en la tesis. En la tesis me dice que el ángulo C debe ser igual al ángulo D. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Habilitarán cámaras de algunos chicos, por favor. Tienen que tener habilitado cámaras, no se olviden. Ahí veo algunos Yes, chicos Fabi. con cámara apagada, habiliten cámaras. No sé por qué no habilitan, tienen que tener habilitado cámaras, por favor. Que no se va la cámara, profe. Ya, a ver, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Está claro? Vamos al último, ¿sí? En el último, Ajá. ustedes tienen, en el último ejercicio de los pares, tienen esta expresión. Aquí hay que tomar en cuenta que hay una corrección que es de 60 grados, ¿no? Les voy a indicar el proceso porque nos da 60 y no 30 como tienen en el libro, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, dice estos, ¿no es cierto? Dice el ángulo FAC. Vamos a la gráfica. El ángulo FAC. Ya todo este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Dice que es igual al ángulo 2/3 de pi. Eso quiere decir que 2 por 180 dividido para 3. Aquí tenemos 2 por 180 para 3 vale 120 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué me pide? Solo me dice que encuentre cuánto vale este ángulo, el ángulo X, ¿ya? Entonces vamos a aplicar, ¿no es cierto? En el gráfico, ¿qué dice? Ángulos consecutivos. El ángulo FAC, ¿por qué ángulos está formado el ángulo FAC? Este ángulo está formado por 3 ángulos que están dentro de este ángulo. ¿Cuáles son? El ángulo 1, el ángulo X y el ángulo 2, ¿ya? Aquí tenemos. Este pertenece al ángulo FAC. Luego vamos a ver el siguiente. Dice, 2 veces el ángulo 2 más 2 veces el ángulo 1 más el ángulo X me va a dar como ángulo suplementario de 180 grados, ¿sí? Entonces, la medida de todos estos ángulos da 180. Y aquí tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? O podemos abreviar. Decimos que el 2 corresponde a la suma de estos dos ángulos. 2 veces la suma de estos ángulos más el ángulo X es igual a 180 grados. Papi, Ujú. ¿por qué dice que da igual a 180 si está como que medio choco? Es por la parte que corresponde de la gráfica mismo. Por eso les dije que en esta hay que realizar una corrección, ¿sí? ¿Ya? La suma siempre les va a dar en este caso 180 grados, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que el ángulo FAC más el ángulo 1 más el ángulo 2, este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Todo esto más el ángulo 1 más el ángulo 2 me va a dar 180 grados. Entonces obtengo el proceso del resultado que me queda 120 que vale el ángulo FAC más el ángulo 1 más el ángulo 2 me da la suma de 180. Y voy a reemplazar, ¿no es cierto? Dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual en este caso a 180 menos 120 y me queda el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, para llegar a la tesis dice que el ángulo X es igual a ¿qué? Este ángulo X que está aquí. Aquí es igual al ángulo FAC, ¿cierto? Menos de estos dos ángulos. Menos del ángulo 1 más del ángulo 2. Entonces, al reemplazar, yo tengo que el ángulo FAC, que vale 120 grados, menos el ángulo 1 y el ángulo 2, que encontré que valía 60 grados, me va a quedar como resultado el valor del ángulo X, que vale 60 grados, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta siempre, en todos estos, la hipótesis, es necesario tomar en cuenta el proceso de la demostración que vamos haciendo para llegar a comprobar siempre la tesis. Recuerden que el objetivo final en todos los ejercicios es llegar a encontrar la tesis, lo que me está pidiendo, ¿sí? Entonces, en todos estos que hemos visto nosotros aquí, en cada uno de estos ejercicios que hemos analizado, fíjense ustedes que el objetivo es llegar a comprobar la tesis, ¿sí? En el libro ustedes tienen otros ejercicios más de refuerzo, en donde dice ejercicios resueltos.
tienen en la página 190, 91 y la 92. Hasta la 93 tienen, ¿no? Tienen varios ejercicios también resueltos que son para que ustedes puedan también tomar como modelo y como base para realizar el proceso de los ejercicios que tienen que hacer ustedes, que vienen a hacer en este caso los impares, ¿sí? Entonces, lo que se les hizo aquí la demostración son de los pares y ustedes tienen que desarrollar todo lo que corresponde a los impares, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, tomen en cuenta que es importante ir aplicando cada uno de los procesos y recuerden que tienen que tomar también en la demostración, tienen que ir poniendo justificando el por qué. El por qué aplico ese proceso, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde saqué? Si pongo una ecuación, ¿de dónde saqué? Qué sé yo, por ser ángulos complementarios, por ser ángulos suplementarios, por ser ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces yo voy justificando cada cosa que voy haciendo en el lado derecho. Eso sí tiene que estar puesto, ¿sí? No se olviden. Y en el lado izquierdo va el proceso, hasta llegar a comprobar la tesis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, entonces no se olviden, verán, de deber queda que ustedes suban del anterior, tienen 5 ejercicios, ¿no? Del propuesto 54, ustedes tienen los 5 ejercicios de los contrarios que hicimos nosotros en la clase anterior, hacen los 5 y complementan con estos 5 que corresponden a los del ejercicio de la página, que están en la página 194 y 195, ¿no? Entonces ustedes van a hacer los contrarios, ¿ok? Listo, chicos, entonces estamos hablando. Cuídense mucho, chicos. Y voy a ir finalizando ya la reunión, ¿sí? Oye, Ya, pero ¿cuándo se profe. sigue? Para el Oye, martes. pero ¿cuándo se inicia a ver? Todo es para el martes, ¿no? Para el martes hasta las 2 de la tarde la entrega, ¿no? Ya. Javi, Ya. ¿puede repetir el deber por ti? Ya, en el deber tienen que hacer lo que corresponde de la página 193, ¿no? Creo que hicimos los impares en la clase anterior, hacen lo contrario, los pares, ¿no? Si hicimos los impares, hacen los pares, ¿no? Y en la Ya. página 194 y 195, como hicimos aquí los pares, ustedes hacen los impares, ¿sí? Todo esto de deber. Sí, son 5 del uno y 5 del otro. Completan los 10, ¿sí? A ver, de la 194 es los impares. De la 194, sí, porque aquí hicimos los pares, ¿no? 194 y Ya. 195, ¿no? Hacen los impares, ¿no? Listo, Ya, chicos, Javi. cuídense mucho, pasen bien. Chao, Fabi. Estamos hablando.